Por ello es un poco lo que quiero presentaros, un poco la acción del precio, que viene a ser las técnicas que se han utilizado pues, de toda la vida. Ten en cuenta que aunque hay mucha tecnología y pues, muchísimos conocimientos en lo que puede ser el trading o la inversión, tenemos apertura, cierre, máximo y mínimo, y sobre esas cuatro cifras se basan todos los cálculos que podamos hacer. Principalmente, tras haber pues, estudiado muchos mercados, me he formado en instituciones financieras y por libre, bueno, pues llega un momento, llegamos a la consideración que si bien pueden ser útiles indicadores, la mayoría son atrasados y casi para poder proyectar previsiones de precio y para poder tener un control exhaustivo de los puntos más probables de giro, necesitamos tener un conocimiento del precio. Hemos tenido que estudiar cómo se mueve el activo que operamos durante cierto tiempo para poder saber cuáles son los niveles que pueden soportar, a los cuales van a atender y aquellos en los que vamos a sentirnos más cómodos en función del stop, en función del objetivo que vayamos a obtener. Por ello vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, hoy sería un poco más trabajar sobre el PowerPoint, ver ciertos ejemplos y ya mañana terminaríamos una parte más corta y veríamos en plataforma pues, cuáles son los principales errores que se cometen y donde, bueno, pues en la mayoría de los casos a los operadores niveles pues les suelen cazar debido a que, bueno, el mercado ya sabemos todos que es complicado de ganarle en proporciones amplias consecutivamente y por ello hay que estar siempre preparado para tener las mayores precauciones posibles. Bien, tenemos aquí una diapositiva en la que ponemos soportes y resistencias reales. Luego espero que la presentación esté disponible para que la podáis un poco seguir más tarde con cierto detenimiento para que podáis digerir ciertos conocimientos. Normalmente hay dos conceptos bastante simples, pero que muchas veces igual hay cierta confusión. Tenemos las directrices, que puede ser el camino por el cual el precio continúa, que puede ser directriz alcista y directriz bajista, y que en muchos de los casos son alcanzados en determinados puntos, pero normalmente no suelen ser regularmente atacados. No, sin embargo, tenemos la línea de soporte y resistencias, que en muchos de los casos son niveles en los que vamos a intentar atacar al precio para ver si podemos romper esos niveles y podemos obtener un cierto beneficio. Más adelante también calcularemos por amplitud del precio y geometría cuáles son las distancias en las que naturalmente el precio se va a mover para entender el funcionamiento del mercado. Normalmente cuando empezamos con análisis técnico, también os digo que no solo análisis técnico puede ser pues el 100% de los estudios, también tenemos que intentar seguir en el medio plazo pues lo que viene a ser el análisis fundamental y el cálculo o el estudio, perdón, de determinados datos que pueden afectar fuertemente pues, a determinados activos. Por ejemplo, actualmente pues tenemos que estar bastante bastante cautos con por ejemplo, las intervenciones que están haciendo en yenes. Esta intervención, que bueno, así la podemos observar mañana, bueno, pues ha hecho que tras unos niveles situados en mínimos históricos, en el caso del dólar yen y también en niveles muy bajos del el euro yen, pues bueno, pues hemos visto cómo las políticas del Banco de Japón pues han hecho que hayan estado pues, inyectando capital y esto ha hecho que la tendencia desde el mismo momento en el que comenzaron pues se ha habido una pauta muy marcada al alza y que aunque hemos visto ciertos retrocesos es muy probable que la posición más segura para nosotros sea intentar aprovechar movimientos al alza en cuanto veamos pequeños movimientos en corrección. Bien, normalmente los niveles más visibles de soporte y resistencia son aquellos que pueden hacernos fallar con mayor medida. Al final, aparte de lo que podemos formarnos, muchas veces pues, conozco a los operadores de las grandes mesas de bancos, he tenido la suerte de poder pues, charlar pues, en muchas ocasiones con pues, detenimiento
Y bueno, ellos en general, normalmente cuando vemos unos niveles muy claros, es el nivel donde las grandes manos pues van a intentar obtener su beneficio. Con lo cual es probable que sean niveles de altísimo riesgo, iguales son puntos en los que no debemos intentar entrar en el mercado. Os digo, o sea, cada producto tiene sus niveles. Si estamos hablando del petróleo, pues estamos hablando del nivel de los $100. En el caso del euro dólar, pues son niveles bastante críticos, 1,30, 1,25. Ahora estamos pues con nivel de soporte, tenemos 1,36. Pero si también nos ceñimos a índices, estamos viendo como el S&P, pues bueno, pues, tiene unos niveles que también estamos viendo que son estrictamente fundamentales tenerlos en cuenta porque en muchos de los casos las grandes posiciones suelen estar allí. Entonces, lo que queremos ver para poder intentar aprovechar el mercado, tenemos una línea inferior en la que estamos viendo cómo si cogemos un gráfico, pues estaríamos dibujando, estaríamos viendo la teoría clásica, a la cual nosotros determinamos que el soporte o directriz está delimitado por los puntos más bajos del gráfico. Sí que es cierto, es bastante fácil de delimitarlo, pero normalmente suele haber otros soportes menos visibles, como el que vemos en la mitad superior, en la que estaríamos viendo que el precio se apoya constantemente. Bien, pues ¿qué significa esto? Bien, pues significa que el creador, las grandes posiciones, están apoyándose en esta cota y tomando determinación y dirección en dichos niveles. Por ello, habrá que entender que no podemos esperar a los niveles mínimos para posicionarnos un soporte, debido a que es muy probable que el soporte operativo no sea el soporte más visible, sino aquel el que tiene más geometría y el que vemos que hay ciertos apoyos. Luego, muchas veces hay pequeñas salidas en falso que suelen llamarse trampas bajistas y trampas alcistas, que parece que el precio va a pasar por debajo de un nivel de soporte, pero sin embargo recoge oxígeno y vemos cómo puede sacarnos por máximos precios. Normalmente, cuando intentamos atacar estos soportes, tenemos que entender que hay que aplicar filtros. No podemos entrar al milímetro y debemos de entrar con ciertas garantías. Y tenemos, por supuesto, siempre que tener en cuenta los niveles anteriores en los cuales ha rebotado el precio. Bien, vamos a ir viendo pues, distintos ejemplos para que luego pues, en tiempo real lo veáis y podáis ir practicando vosotros mismos para que el día de mañana o cuando os pongáis en el gráfico podáis intentar ver cómo hay ciertos niveles más probables que sean más prácticos que otros que al final vean cómo muchos de los casos te saca del mercado. Y estamos viendo cómo los capitales, bueno, hay mucha gente que depende de determinados volúmenes para poder operar. Yo os digo que tenéis que tener muy en cuenta el nivel de riesgo en función del gráfico en el que estamos operando. Si en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, estamos en gráficos diarios del euro, pero hay que tener en cuenta que no podemos intentar operar en gráficos diarios con stops muy ceñidos, es decir, de 15, 20, 30 puntos. Con lo cual, siempre tener en cuenta, ya veremos más adelante, que los stops tienen que estar muy adecuados al gráfico en el que nos operamos, porque el eurodólar, un día que pueda dar volatilidad, se puede mover más o menos 150 pips, con lo cual intentar ver que las posiciones con niveles de stop muy ajustados pues pueden sacarnos del mercado a una vez no acertada dirección. Y eso es una de las peores faenas que os pueden suceder, porque en muchos de los casos la dirección es la que nosotros hemos analizado, pero nos hemos visto inmersos en un retroceso que ha hecho que nos han sacado del mercado. Bien, hay dos medianas líneas, bien, que vamos a determinar como las líneas más visibles y otras que son menos visibles y más geométricas. No os preocupéis porque vamos a ir explicando poco a poco en qué se basa este gráfico para ir viendo pues cuáles son las líneas más visibles. Como podéis entender, tenemos una línea superior de resistencia en la cual estamos viendo cómo pues, cualquier persona lo dibujaría. Máximos decrecientes y estaremos estudiando lo mismo por abajo y estaremos estudiando las líneas de soporte. ¿Qué sucede con estas líneas?
muy visibles, lo que sucede es que en muchos de los casos pensamos que el precio nos va a dar razón, vamos a pasar por encima de dicho nivel y vamos a poder obtener rendimientos en la dirección adecuada. Más lejos de la realidad, lo que ha hecho el mercado es eliminar todas las personas que querían ver movimientos al alza y con cierta virulencia estamos viendo cómo el precio te mete en el precio y vas a pasar a movimientos bajistas. Tendríamos que, sin embargo, estar pensando que el movimiento es más bajista que alcista y situarnos en contratendencia, ya sea en cualquier activo, ya sea en índices o materias primas divisas, siempre comporta sus riesgos y aunque podamos ver movimientos correctivos, es muy probable que el movimiento real no sea el que estamos intentando atacar, sino el contrario. Esto sucede muchísimo y es muy probable que podamos vernos metidos en una situación muy dañina. También, luego el precio, según la teoría clásica, vemos figuras de hombro, cabeza, hombro, dobles techos, dobles suelos. Hay que tenerlas en cuenta, pero hay que tener también muy presente que en el mercado, si no sucede una cosa, sucede la contraria. No podemos tener una cosa que se llama disonancia cognitiva, que es centrarnos en que va a suceder un movimiento porque estemos posicionados en dicha dirección. Es casi mejor salirnos del mercado, cerrar la operación o poner en stop antes que doblarnos, intentar coger un mejor precio y ver cómo podemos estar en una posición pues muy arriesgada que puede hacer que nuestras cuentas se vean minoradas. Yo os digo que depende con qué tipo de productos estamos apalancando, pero vamos, en la mayoría de los casos tenemos futuros, opciones, CFDs, son productos, como sabéis, apalancados y que tienen una velocidad mayor que los productos no apalancados y tienen un riesgo, es una baja con doble filo en el que nos puede reportar muchos beneficios, pero también muchísimas pérdidas. Y pensar que no puedo hacer un curso del coste que sea o quien sea, vais a empezar a ganar dinero. Entonces que veremos un poco más adelante, ser sinceros con vosotros mismos y haceros un cuaderno de trading. Eso es algo de lo más importante que tenéis que hacer. Porque normalmente, vamos, había pasado pues, años previos que cometía errores y siempre, pues bueno, pues te dabas de golpes una cabeza y prometías no volver a repetirlos. Lo que sucede es que al final, si no escribes tanto tus errores como tus aciertos, no lo vas a dejar cincelado en la mente y vas a poder volver a repetir pues esas entradas largas en máximos, otra vez vendidos en mínimos, por lo cual es muy importante que realicéis un diario de trading en el que escribáis, por lo menos aunque sean 2 o 3 líneas, de qué habéis hecho. Si lo ha hecho bien y por qué y con qué resultado. Si lo ha hecho mal, por qué y con qué resultado. Y esto hará que podamos evitar que nos metamos, por ejemplo, en el caso que nos atañe, entrar siempre pues comprados en máximo resistencia y entrar en las líneas más visibles. Ya hace tiempo que siempre comento a los clientes, porque vamos, lo que no quiero, vamos a ver, nosotros, como os imagináis, eh, no queremos clientes que vengan, estén un mes, 2 y se vayan pues, espantados, sino que vamos, intentamos intentar darles todas las herramientas para que puedan sobrevivir en el mercado, que no es fácil. Y por ello intentamos ampliar toda la formación para que no cometan los mismos errores pues que hemos cometido nosotros previamente en el pasado y que nos han hecho pues aprender a golpes, que es un método que no es muy aconsejable si tenemos que comprometer pues dinero en el mismo. Bien, ¿qué estaremos intentando visionar en este gráfico? Bien, estaremos viendo o intentando ver cuáles son los puntos simétricos, los cuales son menos visibles, estamos aquí viendo con las pequeñas flechas, y estaremos viendo cómo, en este caso, cuando hemos atacado este punto de soporte, pues no menos de 4 veces, estaremos ya en cierta manera pensando que el mercado puede darnos razón y continuar la tendencia. Bien, en un momento en el que ya el mercado empieza a darnos pistas y argumentos con mínimos decrecientes, estaríamos preparados para intentar atacar el precio. Es un momento en el que podríamos situarnos en niveles mayores
para poder intentar atacar esta línea sin tener un stop muy elevado. Algo que es muy importante para que podáis sobrevivir el mercado no es acertar la dirección, que bueno, antes o después el mercado nos va a dar la razón, sino es situarnos en los lugares donde vamos a requerir menos distancia de stop. ¿Por qué? Por dos sencillas razones. Porque en el caso de que el mercado se gire, vamos a tener una pérdida menor que si nos ponemos vendidos cortos en mínimos. Y porque el momento en el que entremos a atacar a las líneas de soporte, que son las que realmente a nosotros nos interesa, tendremos nuestra posición en un punto muy alejado o incluso podremos salir antes de que se produzca un potencial giro o un potencial rebote. Muchas veces hay que tener en cuenta que hay que confiar en el análisis, la medición, las resistencias, para intentar ponernos pues, en lugares en los que tenemos pues una potencial pérdida visible, porque igual el mercado no nos da razón y se gira en dirección contraria. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para ver aquellos soportes que pueden servirnos para ver rupturas, tanto la alza o la baja? Pues necesitamos ver pues, aquellos que no nacen de los puntos más altos o más bajos, sino que nacerían pues desde puntos más simétricos y con mayor perfección. Deben de coincidir al menos en 3 puntos, es decir, que veamos claramente que el precio rebota en un punto determinado. Normalmente tiene una pendiente X. ¿Qué pendientes pueden ser las más adecuadas o las más interesantes? Pues yo os diría que en 45 grados es una pendiente suficiente para que en el caso de caer o de subir tenga la velocidad necesaria para la cual nosotros podemos aprovechar por lo menos la primera parte del movimiento. Es algo también que tenéis que entender y veremos más adelante cómo, bueno, pues hay muchísimas teorías de módulos, Elliott, armónicos, vamos, es casi no infinito, pero vamos, es amplísima como para poder intentar pues estudiarlas todas y aplicarlas en el mercado. Hay dos cosas bastante claras que creo yo que lo habéis podido observar. En el mercado se producen casi siempre dos movimientos en casi todas las ocasiones. En gráficos de un minuto igual se ve algo menos claro, pero en gráficos más grandes lo vamos a ver más claro. Significa que siempre hay dos impulsos y dos retrocesos. La estructura de Elliott nos invita a pensar que podría haber pues un tercer impulso y luego pues, ABCD. Pero muchas veces lo que sucede, y tenéis que entenderlo así, que cuando entran los operadores en el mercado, se entra con una parte de la posición, se descarga y se vuelve a cargar. ¿Puede suceder un tercer impulso? Sí, claro, puede suceder y suele suceder. Pero lo que sí que es seguro es que los operadores, ya sean sistemas o fondos o traders institucionales, siempre obtienen o van a obtener un doble movimiento. Y es por ello que tenemos que ceñirnos, por lo menos os aconsejaría que nos ciñamos a dos movimientos y no entrar el último a caballo ganador, que suelen ser los momentos en los que pues ya no es demasiado adecuado y el recorrido del precio pues puede estar agotado. Bien, en este caso estaremos viendo otra vez un soporte que sería demasiado visible y como ya estáis viendo, nosotros ya lo hemos dibujado desde hacía tiempo, estamos viendo cómo en principio sí que podría tener cierta simetría, pero como estamos viendo, realiza trampas al alza, trampas a la baja, trampas al alza, a la baja. Estos movimientos son aquellos que van a hacer que pues, veamos minorar nuestra cartera debido a que eran los movimientos más viables, más fiables. ¿Cuáles serían aquellos que son menos visibles y con 45 grados y con 3 puntos simétricos? Lo hemos dibujado en la parte superior. Es simplemente un ejercicio de visualización que al principio puede costar algo más, pero ya os digo que es algo que al final vamos a verlo mucho más claro. ¿Cuáles son las pistas para saber que un soporte es fiable y que podemos atacarlo? Bien,
Hay un concepto en el mercado, se llaman velas extremas, que son, en este gráfico, como se ve, que es una vela pues mucho mayor que el resto de las que podemos estar viendo en el gráfico. Son velas que pueden ser 2 o 3 veces superior a la media de velas normales. ¿Qué sucede o qué estaría diciendo esta vela? Esta vela nos estaría diciendo que el creador ya ha dejado de querer estar largo, también veríamos un movimiento de agotamiento, y realiza un movimiento tan fuerte que es muy poco probable que podamos intentar atacarlo si no estábamos posicionados ya de un modo largo. Pero, sin embargo, cuando vemos estas líneas, estamos viendo que cuando hemos realizado un pequeño apoyo en la resistencia, que lo realiza de un modo perfecto, es decir, tenemos la concordancia con los puntos simétricos, una gran vela que nos hace ver que es muy probable que se haya acabado la tendencia, y una confirmación con un pequeño retroceso, un pequeño pullback, que ya nos daría un punto de entrada, por ejemplo, para realizar una venta limitada. El número o el tipo de órdenes que vamos a utilizar depende bastante de cómo queramos entrar al mercado. Si estamos viendo pequeños soportes en la parte alta del gráfico, pues aquí podríamos entrar estopados, una venta stop. Pero sin embargo, si estamos esperando a que nos confirme una gran vela y un apoyo en el techo actual, soporte previo, utilizaríamos unas ventas limitadas. Si una vez que el precio empieza a marcar máximos decrecientes, ya podemos ver que, bueno, sería cuestión de esperar para obtener los resultados, por lo menos hasta los soportes que son más visibles, que son zonas en las que no queremos estar. O sea, muchas veces se asemejan, bueno, siempre hemos comentado, bueno, es el mismo caso que intentar salir de vacaciones, bueno, en el caso de España sería en agosto, en el caso de Latinoamérica sería otras fechas, pero bueno, es intentar salir todos al mismo tiempo en el mismo lugar. Esto sucede que si haya muchísimo tránsito, haya muchísimo tráfico y que en muchos de los casos pues no sea el momento más idóneo para entrar a los mercados. También muchas veces los clientes nos preguntan si es bueno o malo operar en datos macroeconómicos. Bien, hay cierta volatilidad, a veces extrema, a veces media, a veces baja, pero es básico que cuando se publican datos el mercado se mueve. Sí que se puede ver si podemos hacer estrategias en las que podemos obtener beneficios, pero en muchos de los casos la mayoría de casas de prop trading, es decir, aquellos que operan para sí mismos, aconsejan no estar posicionados dentro del dato, porque puede salir bien o puede salir mal, pero hay un cierto componente de aleatoriedad que no hay en el resto del día o si estamos expuestos a datos macro. Bien, simplemente obvios que no podemos coger los máximos y los mínimos, debido a que no es demasiado práctico, incluso pues podemos dilatar los movimientos. Los impulsos empiezan siempre en varias velas después de niveles extremos. Son los grandes intervinientes que delimitan esa zona como arranque de movimiento. En este caso estamos viendo movimientos, el gráfico del activo que estamos viendo en estos momentos es el oro. Actualmente la volatilidad está siendo más, o el rango de movimiento diario está siendo menor, debido a que, bueno, las circunstancias han cambiado respecto a 2008, 2009, 2010, incluso 2011, pero ahora pues parece que estamos viéndonos como pues parece haber otra vez arrancado y volverá a niveles de movimiento. Lo que sucede ahora mismo es que se mueve menos que costumbre, pero el gráfico que estudiamos pues teníamos movimientos muy extremos y podía hacer movimientos de 50 a 100 dólares tranquilamente sin tener que ser un día muy, muy extremo. Lo que estamos viendo otra vez es un poco los niveles que estaríamos viendo de soportes. Muchos de los casos, los niveles que pueden darnos pautas de entrada vienen a ser niveles que suelen estar algo escondidos. Estaremos viendo cómo el más visible es el que estamos marcando en el precio, que podría darnos ciertos movimientos potencialmente beneficiosos, pero sucede
que en este caso el gráfico al final volvió a entrar en el plano anterior al alcista y expulsó a todos los operadores que intentaron posicionarse a la baja. Sin embargo, hay unos pequeños soportes que estamos viendo cómo están algo más escondidos y que es muy probable que si hubiéramos hecho caso a ellos, podemos estar obteniendo beneficios con unas pequeñas aceleraciones. Esto hace que vamos a empezar a buscar niveles en los que podamos entrar con ciertas garantías de éxito. La limitación de soporte y resistencias es una tarea de muchas horas y de observación y paciencia, ya que los operadores que utilizan solo acción del precio es en esto en lo que se basan para entrar. Bueno, uno de los mayores, uno de los mejores operadores de mini SP era un francés que hacía entradas en corto plazo y bueno, pues ahora el volumen es más difícil de ver, pero bueno, hace 5 o 6 años, pues al final podían saber, la gente que estaba operando todos los días, podían saber quién estaba entrando y saliendo y ver pues quién estaba pues obteniendo los beneficios. Bien, pues había un francés que, me atrevo a decir que fueron cientos de millones los que ganó el operador aquel. Y bueno, pues el mercado está bastante curioso respecto a quién era y cómo lo hacía, hasta que llegó un momento en el que su propio broker pues dijo quién era y hizo una entrevista. Y aquel operador comentaba que bueno, hizo una entrevista y nunca más se le volvió a ver, pero comentaba que se había pasado pues 1 año y medio, casi 2 años, estudiando cómo se movía el precio sin ningún tipo de indicadores del mini SP. Y mediante la observación, pues había observado pues diferentes pautas, que separaba el precio en determinados soportes, que realizaba pequeñas trampas o pequeños puntos de apoyo en ciertas áreas. Lo que quiero decir es que la observación de los niveles del precio es algo que vais a tener que realizar y por favor que no os venda nadie la moto con indicadores fabulosos que os van a hacer ganar millones, ni indicadores muy complejos que quedan muy bien en el gráfico, pero luego son inútiles. No os digo, por ejemplo, que un Ichimoku sea inútil, pero sí que muchos operadores les encanta ver o decir que utilizan ese indicador, pero no tienen ni la más menor idea de cómo utilizarlo a efectos prácticos. Bien, en estos gráficos lo que debemos hacer casi siempre bien, es determinar cuál es la tendencia del precio y ver cuáles son los soportes que estaríamos viendo. En este momento se cuenta uno de los asistentes que está muy de moda, Ichimoku. Sí, pero vamos, yo os digo vamos, yo lo he estudiado y lo he intentado usar para ver si podía. Porque muchas veces muchos de mis clientes me envían, vamos, este es bastante común, ¿no? Pero me envían indicadores muy complejos e intento pues probarlos del modo más eficientemente posible para pues ver si pueden ser útiles y les doy una recomendación. O sea, Ichimoku tiene dos consideraciones, una especie de nube con unos colores un poco curiosos y básicamente es por debajo de la nube cortos y por encima de la nube largos. Las consideraciones que haya por medio ya son muy técnicas, pero vamos, la técnica es esa. Pero vamos, se está poniendo de moda, bueno, pues la gente piensa que bueno, que puede obtener los rendimientos. Si la gente puede usarlo y obtenerlos, perfecto. Lo que se puede hacer es meter un indicador en tu plataforma para engorrar o emborronar el gráfico y que no veamos nada. Preguntan a los asistentes qué medios de gráfico estamos usando. Vale, en mayores casos son gráficos grandes. En este caso no se ve, pero sería un gráfico del euro-franco suizo en 1 hora. Y estaríamos observando, en el caso de que queramos obtener la tendencia, pues estamos, bueno, ahora mismo en este cruce, por favor, no operar porque han realizado una barrera que no van a permitir, debido a la apreciación del franco, no van a permitir que entre, que se sitúe por debajo del 1,20. Pero previamente a esta actuación de política monetaria, el cruce no dejaba de apreciarse porque bueno, las entradas de capital eran brutales debido al pánico que había en los mercados y un poco pues el miedo a la quiebra del sistema
que hemos podido ver pues, en los últimos 5 años. Bien, era un cruce pues muy bueno a operar debido a que solo se apreciaba. Entonces, lo que básicamente realizamos es dos consideraciones. Resistencias, vemos aquí que estamos viendo máximos decrecientes, ni siquiera se va acercando a este nivel. Ya solo teníamos que evitar la zona de soporte e intentar no apalancarnos demasiado y poner los stops cerca de máximos. Una vez que ya hayamos obtenido un rendimiento, hay zonas de doble suelo que podrían indicarnos que el movimiento parece relajar y deberíamos esperar otra vez a que el precio volviera a formar niveles de soporte. O sea, el precio no cae ni sube de un modo inmediato e inminente. Necesitamos recoger tanto ofertas como demandas, es decir, tanto compradores como vendedores. Y hasta que el precio no ha realizado un determinado tipo de movimiento, no va a poder moverse debido a que los mercados funcionan con una estructura que se llama la estructura del precio determinada. Y bueno, sí que puede haber movimientos muy fuertes pues en decisiones de tipos de interés, o en nóminas no agrícolas, o en datos de empleo, que podemos ver unas barras en muchísimos activos de índices, de materias primas, divisas, podemos ver movimientos muy fuertes, pero no es lo normal. Lo normal es que el precio necesite realizar unos movimientos de apoyo y una creación de módulos para antes tomar la dirección que se está esperando. Bien, ¿cuál es la creación, la estructura que tiene que tener el precio? Bien, habíamos comentado que necesitamos ver pues un doble movimiento y necesitamos ver cuál es la realidad de los mercados. En muchos de los casos pues sucede que si no somos operadores demasiado profesionales o que gestionamos muy bien el riesgo o incluso pues bueno nos han enseñado a utilizar determinadas técnicas con determinados indicadores que pueden darnos las señales determinadas de entrada o de salida. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? Bien, el mercado es un ente cambiante, es un ente dinámico y lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Haciendo el precio, pues bueno, parece ser que a lo largo de los últimos 120 años pues no ha cambiado demasiado y sigue siendo igual de simple y igual de difícil. Es decir, podemos estudiar mucho un activo y podemos intentar comprender cuáles son los movimientos, incluso necesitamos verlo, ¿vale? Pero necesitamos intentar prever que, en este caso, ya os digo que hemos puesto ejemplos de divisas, índices, pero vamos, podemos hacerlo con acciones y podemos hacerlo con cualquier otro producto. Bien, pero lo que estamos viendo son, por ejemplo, estamos viendo el dólar americano contra el dólar canadiense. Muchas personas piensan que las divisas pues necesitas muchos mayores conocimientos, ya sean técnicos, indicadores. La verdad es que eso no es cierto, porque el mismo tipo de análisis que realizamos en índices de acciones pues es muy aplicable a ese tipo de productos. ¿Qué particularidad tiene el canadiense? Bien, pues el canadiense tiene la particularidad de que la gran parte, pues el 70% del Producto Interior Bruto de Canadá está basado en las exportaciones de petróleo, o sea, el segundo productor, uno de los mayores productores del mundo. ¿Qué sucede? Que cuando vemos subidas en el petróleo, este cruce de divisas baja y cuando baja el petróleo sucede lo contrario en este cruce. ¿Vale? Que esto es una de las clásicas movimientos o trampas que suelen suceder. Estamos viendo cómo en muchas ocasiones necesitaríamos ver que cuando estamos en este tipo de movimientos tenemos que observar que si el precio ya ha realizado dos movimientos podemos entender que es arriesgado intentar quedarnos al tercero. Con lo cual, si hemos visto que hemos podido obtener una pequeña parte del movimiento, necesitamos por lo menos ajustar el punto de salida y pensar que podemos estar viendo pues, pequeñas líneas no visibles que puedan hacer que el precio se gire. Bien, nuevamente esto es algo que bueno, es una estructura de Elliott, las clásicas, hay muchas personas que son muy amantes de ello y
Bueno, la verdad es que gente que le dedica décadas al estudio, pues bueno, pues al final obtiene sus frutos, pero con un estudio simple y un recuento como el que vemos en estos momentos sin conocer muchísimo el activo, pues es complicado que eh, pueda ser útil en el corto plazo. Con esto no quiero decir que la teoría de Elliot no sea válida, sino que hay que tener un conocimiento muy, muy profundo de la teoría de Elliot para poder obtener resultados. Que utilizo una parte de los que no es la teoría de Elliot, sino unos módulos de Elliot. Es decir, lo que comentamos antes. Yo lo que sé que va a suceder seguro son dos movimientos. El tercero, pues yo no estoy tan seguro, porque en muchas ocasiones, si habéis estudiado algo de Elliot, bueno, pues fallo en tercera, fallo en cuarta, ondas complejas, subondas, minutes, o sea, es precioso, pero es eminentemente, o sea, no práctico si no somos un operador que le hemos dedicado muchísimo tiempo, porque en muchos casos, bueno, esta estructura tan visible no se suele ver y suele ser más estructuras del precio en las que vemos pequeñas ondas complejas, movimientos laterales, los recuentos no están tan claros si es este punto o es un punto más elevado. O sea, la teoría clásica y básica es relativamente simple, pero ya la teoría avanzada de Elliot eh, no es fácilmente aplicable al mercado si no hemos dedicado, podría decir que miles de horas. Lo que sí que os quiero decir es que normalmente cuando estamos en movimientos tendenciales, como mayoría de activos ahora mismo que estamos un poco pues, saliendo de una zona de aversión al riesgo, pues ahora que hay cierta como diría, pues apetito por el riesgo o estamos más ávidos por productos de riesgo que por productos refugio, pues cuando el precio descansa, pues estaremos viendo cómo el precio cuando comienza a impulsar, pues siempre, o casi siempre podemos ver dos pequeños impulsos, por pequeños que sean. Yo os he comentado que vamos que con todos los operadores que he estado, incluso con casas de Londres, con las cuales he operado en el pasado, siempre se iba a dos tramos. O sea, se iba con la mitad de posición en el primer tramo, se descargaba y el momento en el que estamos viendo que el mercado vuelve a impulsar, pues la segunda posición. Bien, comentan unos asistentes si no es más simple utilizar Fibonacci. Sí, normalmente es otra de las cosas que veremos mañana eh, y claramente no solo utilizar los Fibonacci expansivos, sino también los Fibonacci contractivos de los retrocesos. Normalmente lo que se suele antes es que en muchos de los casos lo que se suele utilizar es algo que se llama AB es igual a CD, que presuponemos que va a haber movimientos simétricos en el mercado. Y esto lo puede hacer con Fibonacci o incluso medirlo directamente pues con unas líneas de tendencia. Bien, comenta uno de los asistentes si son bueno, una media móvil de 30 puede ser una condición para mantenerse o salir del mercado. Es lo que creo que quieres decir. Eh, sí, en muchos de los casos, como ya os decía, eh, las líneas, por ejemplo, pues es una línea pues, clásica, fiable de toda la vida, pues una media de 200 o exponencial o simple, pues bueno, pues nos va a indicar cuál es la tendencia en el medio plazo y es muy poco probable que si nos acerca a esa media, pues estemos muy seguros de la posición. Con las líneas de 30 también podemos utilizarlo como líneas de entrada y salida, viendo pues si el precio se acerca o no se acerca mucho a esta línea para tomar consideraciones. Incluso podemos desplazar las medias para ver posibles movimientos futuros, que es algo que la gente no suele utilizar mucho, pero podemos desplazar las medias, pues X periodos, para intentar proyectar la media y ver pues, bueno, dónde podría estar el precio en el caso de que las condiciones fueran similares. Pregunta son unos asistentes si la técnica de medición de las
líneas se realizan en una hora. Normalmente lo que suelo hacer es intentar ir de gráficos amplios a gráficos más cortos. Si suelo mirar en gráficos diarios para ver dónde se encuentra el precio. Si estamos cerca de máximos mensuales, semestrales, cerca de un pivot mensual, semanal. Sí que me suelo tener en cuenta gráficos grandes, pero los gráficos operativos, el de una hora, como ya podéis entender, pero también hay que tener en cuenta si tenemos alguna línea en 4 horas. Preguntan si opero en intradía o en sub de varios días. Bien, he sido operador de muy intradía, ¿vale? Pero ahora, debido a las responsabilidades, pues no puedo, no tengo tiempo, la concentración suficiente para operar en gráficos de 1, 5 y 15. Lo que se realizan es, lo que realizo es operaciones pues a medio plazo, con stops algo más amplios, y en el momento que veo que las posiciones van en mi favor, pues tampoco me le doy mucho más vueltas y pues ajusto el stop o a cero o incluso lo dejo en beneficios. Intento ser preciso y bueno, intentar ver los movimientos en 1 y 4 horas, que son gráficos más fiables, que en el momento en el que pues pasa por debajo una línea de soporte o una línea de resistencia, pues ya es muy evidente que va a haber un movimiento de no menos de 50 a 100 puntos. En caso del oro, pues 10, 15 dólares, en caso del petróleo, 5 dólares, objetivos de swing más o menos. Comenta unos asistentes si es mejor buscar impulsos en momentos en el impulso segundo. Sí, la verdad es que todo depende de dónde te encuentres. Vamos a ver si puedo poner un poco la plataforma y vemos un pequeño ejemplo, ¿vale? Bien, compartimos plataforma, ¿vale? Como os veis, todos mis gráficos se basan en cálculos de niveles y no utilizo indicadores. Por ejemplo, esta mañana estamos atacando el precio en la libra dólar y bueno, pues ya veis que este nivel de soporte que estamos viendo pues me ha parecido bastante fiable, bastante simétrico y estamos en la parte alta del canal, que ya era bastante probable que, bueno, que tras haber atacado máximos, pues el precio retrocediera. ¿Podemos atacar el segundo impulso? Bien, el segundo impulso vendría dado porque el precio me diera entrada en retroceso. Es decir, si hemos obtenido beneficios durante esta bajada, yo necesito que el precio retroceda para volver a caer. Con lo cual, sí, podemos tranquilamente ponernos dos condicionantes. ¿Cuál sería uno de ellos? Bien, que no me entre en el canal alcista anterior, pero voy a borrar estas líneas, de hecho voy a borrarlas todas. Que no me entre en el canal anterior, es decir, el precio pues, se movía al alza, hemos visto un movimiento muy fuerte. También tener en cuenta que llevo ya mucho tiempo en esto y no es que sea coincidencia y ya sepa cuándo se agota el movimiento, no, porque al final les sigo la pista a los activos casi todos los días y no solo en el trabajo, sino cuando hago el trabajo. Y ya puedo entender que un movimiento, aunque sea alcista, pues parece ser que le da cierto pánico entrar en ataque a los máximos previos tras un movimiento de 5 o 6 figuras, como he estado viendo. Estamos viendo como pues, mira, 500 puntos, era muy común que intentas atacar. Bien, cuarta consideración, bien, en un momento dado el precio va a pasar por debajo del soporte. Que como veis, estoy cogiendo soportes que están bastante escondiditos. Estamos viendo pues que son bastante geométricos y que, como en el ejemplo que hemos visto hoy, pues había una barra extrema. Como os fijáis, esta barra es mayor que la media, es decir, que es mayor que todas las barras previas que ha habido en los últimos 40 sesiones de 4 horas. ¿Qué realizaría yo? Bien, los canales tienen una consideración bastante simple, ¿vale? Se mueven
en dos tramos, al alza y a la baja, hasta que en uno de los casos saldría o por abajo o por arriba. La gente pensará, bueno, entonces, bueno, sí, me ha caído, pero ¿cómo sé lo que ha caído? Bien, nosotros utilizamos la amplitud del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bien, tenemos una distancia máxima del precio al soporte, ¿no? Aquí veis que, bueno, es evidente, o puede ser esta, pero vamos, es esta seguro, os digo. ¿Qué haría yo? Pues yo mediría todo el movimiento para ver la distancia que hay de compradores y vendedores. Esto quiere decir que el precio va a realizar dos movimientos. Como veis, el primer movimiento está realizado. Es decir, hemos deshecho la mitad de este canal. Y si el precio me vuelve a formar la estructura, es decir, que vaya retrocediendo, ¿vale? Vamos a poner esto bien. Que vaya retrocediendo poco a poco, ya podríamos entrar a gráficos más pequeños, y estaremos viendo cómo es muy probable que el precio intente pasar por encima de ciertas resistencias y realizar movimientos correctivos. Es decir, es lo que comentaba antes, que el precio tiene una estructura y que no puedes entrar al mercado sin que esta haya sido realizada. En este caso, yo diría, yo todavía no puedo entrar. ¿Por qué no puedo entrar? Porque todavía no tengo los soportes necesarios creados para que el precio caiga. Es decir, el precio necesitaría hacer un apoyo, dos apoyos y volver a atacar al precio en el soporte. Y esto podría hacer, podemos poner una orden limitada, es decir, en el caso de que el precio no pase por encima de la altura máxima, porque estamos todo el rato realizando esto. El precio ha caído mucho, ha realizado un canal bajista y tiene una altura. Esta altura es la máxima distancia que puede retroceder. Entonces mediríamos y veríamos cómo el precio, habiendo realizado una ruptura, ha realizado un apoyo, con lo cual hay que esperar. Como veis, no ha podido con el primer nivel y si el precio no pasa por encima de 1,6650 es muy probable que maree un poco por aquí y vuelva a caer a completar todo este objetivo. Podemos ver dobles suelos, bien, pero tener en cuenta que los dobles suelos en 5 minutos y en un minuto son muy relativos. Son muy relativos porque, a no ser que el retroceso haya sido muy fuerte, no os juguéis los cuartos en esos puntos. Porque los niveles que podemos ver, a ver si encontramos, a ver, vamos a coger otro ejemplo. No, es, a ver, niveles que podemos ver de dobles techos, dobles suelos, son más niveles en los que el precio gira con fuerza antes que pequeños retrocesos. Pero también es cierto que los dobles suelos de los techos son más fiables en gráficos más grandes. Bien, preguntan los asistentes a ver si podemos hacer un pequeño análisis del australiano contra el canadiense. Vale. Bien, como hemos comentado antes, vamos a ver qué situación estamos. Ahora aquí, pues este gráfico, pues sí, vemos que es alcista, pero no estamos viendo todo el espectro de posibilidades. Estamos viendo cómo hemos realizado pues un doble movimiento. Esto probablemente es una figura armónica y nos está dando entrada, una entrada bajista. Pero vamos, no me atrevería a afirmarlo. Pero en cualquiera de los casos, estamos viendo cómo el precio, pese a ser alcista, estamos viendo cómo llegamos a niveles de marzo de 2013, incluso a suelos del 2012. Vamos a ir a gráficos diarios y estamos viendo cómo está actuando esta línea bastante bien y coincide en techos previos y en niveles de
resistencia. ¿Qué estaremos viendo en estos momentos? Bien, en estos momentos estaremos viendo cómo el Audi CAD habría realizado un movimiento por encima de una resistencia creada. Veis otra vez dos impulsos, dos módulos, y mediríamos ahora cuál es la distancia máxima que podría obtener el precio por amplitud, ¿vale? Mediríamos y veríamos cómo hemos dilatado el movimiento y nos hemos girado. Esto quiere decir que el movimiento sí que era bueno, estábamos en tendencia, pero hay niveles de largo plazo, como hemos visto ahora en diario, que pueden hacer que el precio vaya a buscar estos niveles de soporte. En el caso del movimiento a la baja, pues bien, como el precio también parece ser que ha pasado por debajo de soportes, estaremos viendo cómo el precio va a poder caer por lo menos hasta el nivel previo. Muchas veces la amplitud de los planos nos suelen dar confirmaciones con niveles de resistencia, con lo cual los niveles FIBO y niveles de resistencia y de pullback coinciden muchísimo con esta medición que estamos realizando. Bien, esta plataforma es MetaTrader 4, que bueno, para intradía y swing, bueno, es de las más extendidas, vamos, podría decir que el 80% o 80% de las casas de broker tienen esta plataforma. Incluso los bancos como Deutsche Bank, Ahorro Corporación, etcétera, las están poniendo a sus clientes porque es la más demandada. Comenta J, en este punto en 30 minutos podemos entrar cortos. Bueno, es lo que montamos. Antes, otras cosas que me gustaría remarcar. Entrar cortos en mínimos comporta riesgo porque el precio puede girarse. O sea, necesitamos buscar puntos más atractivos. ¿Cuál es un punto más atractivo? Bien, pues en este caso estamos en gráficos muy pequeños. Los stops pues no son demasiado grandes. Pero vamos, imagínate que ponemos aquí una orden de venta y es muy probable que el precio pues vaya a buscar esta distancia. Y aunque no sea un drama, estamos hablando de un stop de 15 puntos, siempre es mejor esperar el precio en estos niveles para que nuestras distancias de stop sean menores. Bien, pregunta Felipe, ¿qué spreads tenemos en GKFX? La verdad es que los spreads que tenemos son bastante potentes y en los majors tenemos unas horquillas muy ajustadas y en índices es de lo más competitivo que hay en el mercado. O sea, tanto el tema del IBEX son 4 puntos, estamos hablando de que tenemos en DAX 0,4, 1 en Dow, en Eurostoxx tenemos 1, pues hay aquí los spreads de las índices son muy potentes y las divisas también. O sea, la verdad es que nuestro recorrido está siendo bastante potente debido a que los productos y la ejecución que tenemos está siendo pues de lo más profesional que hay en el mercado. ¿Qué es más aconsejable consultar? Yo te diría que consultaras, iría desde arriba, o sea, gráficos diarios, viendo un poco cuál es la situación para tener el mapa general, es decir, en estos momentos estamos viendo cómo, o sea, en gráficos semanales, pues el precio, otra vez medimos, el precio ha realizado un movimiento en gráficos grandes semanales, y como veis, lo ha completado al 90%. O sea, esta táctica, en el momento en el que veamos cómo el precio ha realizado casi el 90% del movimiento, ya estaría dado por válido y habría que salirse. Pero bueno, lo que hemos visto es que tras este movimiento bastante fuerte, el precio vuelve a atacar al nivel de soporte, a la resistencia, y lo atacan 2 veces.
En estos momentos estamos viendo cómo es muy probable que, aun siendo una tendencia muy alcista, podamos ver un pequeño retroceso y un pequeño descanso en la tendencia. Comenta Gerardo, no sé si es justo en este activo o será en el de la libra que hemos visto antes, ¿por qué no cojo el de más abajo? Bien, muchas veces los planos se comienzan en determinados puntos, es decir, muchas veces cuando acabamos con un movimiento, o sea, yo en teoría me olvidaría de esta parte, de esta zona. O sea, normalmente hay aquí seguro un nivel que nos daría potencial para dibujarlo. Pero en estos momentos lo que veo es que el movimiento bajista ha acabado, brutales en velas, y a partir de ahora el precio comienza a dibujarnos soportes. Por eso tomo solo esta zona. Pregunta J. Sí, las cuentas mínimas, bueno, a partir de $100, euros podemos abrir cuenta, pero vamos, como ya sabéis, lo aconsejable, pues, mínimo de 4.000, 5.000 euros para mantener una gestión de riesgo efectiva, eso es lo más común, ¿no? O el cliente medio abre con esos volúmenes. Si somos FN, tenemos un modelo mixto. Para modelos en los que hay baja volatilidad, lógicamente somos contrapartida, y si no, seamos STP True Position. Y tenemos una plataforma preparada, solo que por ahora no la tenemos disponible para el mercado español y latinoamericano, que es plataforma puramente FN, en lo que vemos los volúmenes de entrada y salida. De hecho, si queréis, en la página inglesa lo podéis ver, es gkfxfn.com, y ahí veríais, incluso os podéis descargar, pero que no podéis operar, podéis ver la demo de la pata de FN. Los índices son futuros. De hecho, bueno, nuestro IBEX se vence, pero el resto no. Y tanto el Brent como el West Texas son también futuros. Bien, vamos a responder a la pregunta del euro. Bien, de hecho voy a cerrar esto para que no nos... Bien, gráficos diarios, ¿vale? Como estamos viendo, estamos en un canal alcista. El precio no ha dejado de retornar. Como ya estáis viendo, el soporte no es visible. O sea, estamos viendo cómo el precio pasa por aquí, por encima de la resistencia, y comienza en este punto a crear soporte, etcétera. ¿Qué ha sucedido en estos momentos? Bien, pues que ha marcado una resistencia y ha pasado por encima de la misma. Hemos obtenido el 98% del resultado. Es decir, teníamos un objetivo en el 1.3920. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que el movimiento descanse y consolide. Al igual que decíamos que las pendientes del gráfico, lo adecuado son 45 grados, pendientes por encima de 60 a 65 grados no suelen ser sostenibles en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Que es muy probable que el precio en un momento dado comience a relajar la pendiente. No se puede subir con estas pendientes y mantener el movimiento, con lo cual es muy probable que el movimiento vaya descansando y apoyándose en la línea de soporte. Y como os fijáis, esta sí que es una pendiente válida de unos 45 grados. Sí, de hecho, para determinados clientes de GKFX hacemos una tutoría para entrar en acción del precio. La sede de GKFX está en Londres. Pregunta a ver dónde estaba la sede. Bien, está en Londres, aunque tenemos oficinas en 21 países en el mundo.
Bien, ¿tenemos CFDs sobre acciones? Sí, tenemos CFDs sobre acciones con una gama de producto muy interesante. Eh, si visitáis nuestra página web, podemos... bien, Sebastián, si quieres tutorías, si tienes tutorías, ponte en contacto con nosotros y podemos concertar una cita para que tengas tutorías. Vale, ¿cuál es la consideración de los 45 grados? Bien, en el caso de que el precio empiece a caer, cuando vemos que hay un soporte, voy a borrarlo todo, cuando tenemos una pendiente con 45 grados, en el caso que el precio pase por debajo del soporte, pues esta pendiente hace que el precio pueda tener velocidad. Cosa que si estamos atacando a un soporte con esta pendiente, es muy probable que caiga mucho menos, que sea mucho menos violento. ¿Qué sucede cuando vemos pendientes de este calibre? Estamos viendo cómo esas pendientes no son sostenibles y que en muchos de los casos se suelen deshacer. Es decir, porque en cierto punto ha venido mucho volumen, pero ese volumen en un momento dado se puede deshacer. A esto estamos en divisa, pero también sucede en SP y en índices y acciones. Son pendientes que no son sostenibles en el tiempo. Si le das a más o menos, sí, pero vamos, hablando de un gráfico determinado, estamos viendo cómo, en este caso, la pendiente sí que va a cambiar. El volumen. Normalmente el volumen se utiliza más en futuros y bueno, es bastante oportunista porque en muchos casos cuando ves que el volumen empieza a aumentar es que ya el momento se está produciendo. Hay muchas personas que con Ninja o con OpenCry o con CQG o alguna similar de futuros usan como el santo grial el MACD de volúmenes. Pero hay veces que muchas cosas son un poco mito porque no te va a hacer ganar dinero el MACD de volumen. ¿No?